Abran sus Biblias en el capítulo de Éxodo 28. Capítulo del Éxodo 28. Vamos a entrar en eso. Quiero que lo sepas. Ese es uno de mis objetivos cuando enseño sobre el Antiguo Testamento y, en particular, sobre temas como lo que vamos a hacer aquí en Éxodo. Es para ayudarte a conectar los puntos entre lo que estás leyendo aquí, en Éxodo, con cómo se aplica al Nuevo Testamento y cómo se aplica a tu vida. Sabes que no estamos simplemente tratando de leer el Antiguo Testamento, solo para decir que lo leemos. El Antiguo Testamento, queremos saber cómo se aplica, queremos saber la conexión, ya sabes. ¿Cuál es la conexión? Hay todo tipo de ellos y verás que. Confianza. Esta noche vamos a entrar en ello aquí, el capítulo 28. Y esto suena como si fuera algo que solo a alguien que hace ropa le gustaría leer porque estas son instrucciones de cómo debían hacerlas. Las vestiduras sacerdotales. Para Aarón y sus hijos, y es así. Dice en el versículo 1, entonces acercarás a ti a Aarón tu hermano, y con él a sus hijos de entre el pueblo de Israel, para que me sirvieran como sacerdotes. Aarón. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itmar. Y haréis vestiduras santas. Para Aarón tu hermano quiero que prestes atención a estas siguientes palabras. Gloria. Y por la belleza. ¿No es interesante? Él no solo está diciendo, oigan, chicos, hagan esto. Hazles un uniforme a estos chicos, que los pondrá fuera o los apartará como un sumo sacerdote. Dice que estos necesitan ser gloriosos. Y tienen que ser bellas y leemos esto y hacemos la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser glorioso? ¿Por qué hacen su ropa? ¿Por qué tiene que ser así? Hermoso. Bueno, es porque el sumo sacerdote es una imagen de Jesús. Y ese es el punto que Dios está planteando con el sacerdocio en Israel. ¿Por qué? El papel y la función del sumo sacerdote es una imagen de lo que Jesús vendría a ser. ¿Usted sabe cuando hacemos la pregunta cuál es el papel y la función de un sumo sacerdote? En realidad la Biblia nos lo da y está en el libro del Nuevo Testamento de Hebreos capítulo 5. Déjame poner esto en la pantalla. El autor de Hebreos escribe para cada sumo sacerdote. Un hombre elegido entre los hombres es designado para actuar en nombre de él. De hombres. En relación con Dios, ofrecer dones y sacrificios por los pecados, él puede tratarlos con gentileza. El ignorante en el descarriado, ya que él mismo está asediado por la debilidad, en otras palabras, él entiende por qué. Por esto está obligado a ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Así como lo hace con los del pueblo, y nadie toma este honor para sí mismo sino cuando es llamado por Dios. Exactamente así. Aarón era como lo puedes ver aquí en este pasaje de Hebreos. Que el papel del sacerdote es actuar en nombre de los hombres. En otras palabras, él va a Dios en nombre de los hombres. Ahora lo que eso significa es que él les da la espalda a los hombres y su rostro hacia Dios, pero ¿sabes que eso es lo opuesto a un profeta? Déjame mostrarte esto en la pantalla 3 y sé este pequeño cosa porque soy muy visual y sé que algunos de ustedes también lo son, el sacerdote. Una vez más a la izquierda allí. Ellos son. Función. Lo tiene. Él va en nombre del pueblo, por lo que está de espaldas al pueblo, pero está hablando con Dios. Él está orando a Dios. Él está haciendo lo que hace para asegurar él. Perdona a las personas que están detrás de él. Ahora mismo el profeta por otro lado tiene. Está de espaldas a Dios porque ha escuchado de Dios y ahora está hablando el mensaje de Dios. La gente y así. Él está mirando a la gente, está dirigiendo su vista hacia aquellos a quienes está trayendo mensaje para que puedas ver la diferencia entre el papel de sacerdote y profeta aquí, en lo que se refiere a lo que hacen. Y luego el escritor de Hebreos continúa y dice esto. Miren esto en Hebreos capítulo 4. Desde entonces, tenemos un gran sumo sacerdote, quien ha pasado por los cielos. Él está hablando aquí de Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firme nuestra profesión, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Simpatizó con nuestras debilidades, pero fue tentado en todo, tal como somos. Aún así él era sin pecado. ¿No es esto hermoso? Él no solo nos está ayudando a entender el papel del sacerdote. Él nos está ayudando a entender eso porque Dios se hizo hombre.
Él entiende los problemas que la humanidad se ocupa de él, entiende nuestras debilidades, entiende cómo somos tentados. Él entiende nuestras peculiaridades. ¿Están locos? Él lo sabe. Lo entiende porque ha estado involucrado, se ha sumado a la lucha con nosotros. Tan humano. Seres. ¿Sabes? Él no solo observaba a los humanos desde lejos. Se convirtió en uno de nosotros. Así que él mismo que se hizo uno de nosotros. Ahora está funcionando en ese sacerdocio. Role. Bueno. Entonces, ¿alguna vez has pensado cuando estás orando? Me pregunto si Dios entiende incluso por lo que estoy pasando. Él entiende por lo que estás pasando y porque Él entiende y está íntimamente familiarizado con lo que estás pasando. Él intercede por ti ante Él. Padre. Correcto. Tienes un sumo sacerdote que va al Padre en tu nombre. Realmente lo es. Es una imagen hermosa. Por eso las vestimentas del sumo sacerdote debían reflejar la majestad y la importancia de la posición. Ahora, note esto a medida que continuamos leyendo en el versículo 3. Él dice, hablarás a todos los hábiles a quienes he llenado con el espíritu de habilidad para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarlo para mi sacerdocio. En realidad, vamos a hablar más sobre esto, con suerte, en el último capítulo que cubriremos esta noche. No, pero te darás cuenta de que Dios es trabajando activamente. Impartir lo que él llama el espíritu de habilidad de las personas que realmente van a confeccionar estas prendas. Entonces, yo creo que esta es una declaración que Dios está haciendo. Básicamente te está diciendo, y a mí que Él es la fuente de toda habilidad. Lo creo al 100%. No me importa si usted sabe que estuvo involucrado o alguna vez podría estar involucrado. Algo tan grandioso como hacer una vestimenta de sumo sacerdote como esta, no importa la habilidad que tengas. Si tienes una habilidad, si tienes un talento, si tienes una habilidad, vino de Dios. Y entonces la pregunta es, ya que Él es la fuente de todas las habilidades y nos da esas habilidades a ti y a mí, ¿estamos usando nuestras habilidades para la gloria de Dios o los estamos usando para la nuestra gloria? Porque sabes que eso es muy posibilidad real de que vivamos toda nuestra vida tomando nuestra habilidad sea cual sea, y solo usarlo para mí, en otras palabras, usarlo para llamar mi atención. Tú. Saber. Y mucha gente lo hace, la gente lo hace todos los días, incluso cristianos. Dios es la fuente de toda habilidad. ¿Lo estás usando para su gloria? Versículo 4. Él dice que estas son las prendas que harán, un pectoral, un efod, un manto y una túnica de cuadros. A trabajar, una mitra y un cinto, y harán vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para servirme como sacerdotes. Y recibirán oro, azul, púrpura, escarlata, hilos finos torcidos. Lino, déjame subir a la pantalla, aquí puedes ver un renderizado. Y puedes observar eso mientras continuamos leyendo aquí y harán el efod de oro. De azul y morado deben haber sido simplemente preciosos y scarlet yarns y de fino lino retorcido, trabajado hábilmente. Tendrá 2 sombreras unidas a sus 2 bordes para que pueda ser. Se unirán y el cinto hábilmente tejido sobre él será hecho como él y será de una pieza con hilos dorados, azules, morados y escarlata y finos retorcidos. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los 6 restantes en la otra piedra. El orden de su nacimiento. Como graba un joyero. Sellos. Así grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Los encerrarás en engastes de filigrana de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod. Como piedras de memoria, mirad esto para los hijos de Israel y Aarón. Llevarán sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombros. Porque el recuerdo no es tan hermoso, Él es el así que aquí está, aquí dice cada vez que Aarón va delante de mí para ministrar en el lugar santísimo. Los nombres de los hijos de Israel será grabado en su prenda. Así que recuerda que Aarón es una imagen de Jesús, nuestro altísimo sacerdote. Y ya sabes cuál es el trato
Tu nombre está en Guede, en el corazón del Señor mientras Él te lleva ante el Padre. Los hijos de Dios son entregado constantemente al sacerdote. En otras palabras, Él trae. Tu delante del Padre todo el tiempo es solo eso, es solo eso. ¡Qué hermosa! Hermosa imagen, versículo 13. Harás engastes de filigrana de oro y 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones y fijarás las cadenas de cordones a los engastes. Harás un pectoral de juicio en el trabajo calificado. Al estilo del efod lo harás de oro, azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás, será cuadrado y de 1 palmo doble. Su longitud y 1 palmo. Su anchura la harás reposar sobre 4 hileras de piedras, una hilera de topacio sardio. Y carbunco será la primera hilera y la segunda hilera de esmeralda un zafiro y un diamante y la tercera fila un giniagot y una amatista. Y la cuarta fila un barril, un onix y un jaspe. Y serán montados en oro. Filigrana, puedes imaginarte lo absolutamente impresionante que era. Habrá 12 piedras con sus nombres, conforme a los nombres de los hijos de Israel. Serán como sellos, cada uno con su nombre grabado. Para las 12 tribus. Y harás para el pectoral cadenas torcidas como estas. Cuerdas, de puro aire. Y harás para el pectoral 2 anillos de oro, y pondrás los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. El pectoral y pondrás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los extremos. Del pectoral fijarás los 2 extremos de los 2 cordones a los 2 engastes de filigrana. Y así lo fijarás por delante a las hombreras del efod. Harás 2 anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral, sobre su borde interior. Junto al efod harás 2 anillos de oro y los fijarás por delante a la parte inferior de las 2 hombreras del efod, en su costura, por encima de la banda hábilmente tejida, parte efod. Y unirán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que quede sobre el cinto del efod, de modo que el pectoral no quede. Soltarse del efod, hablar de entrar en detalles. Así llevará aún los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando Él entra en el lugar santo para recordarles constantemente delante del Señor. Y en el seno del juicio pondrás el Urim y el jueves. Es incluso divertido decirlo. Las palabras, por cierto, Urim y Tum, literalmente significa luces y perfecciones y eruditos. Hijo, inseguro sobre cómo se utilizaron. Nosotros. Parece que eran como 2 piedras o algo así, pero sabemos que estaban conectadas al pectoral y sabemos que se usaban para preguntar al Señor. Eso es realmente todo lo que sabemos. Sabemos que no sabemos realmente cómo sucedió eso. A mitad del versículo 30. Aquí estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor. Así Aarón llevará el juicio del pueblo de Israel sobre su corazón delante del Señor. Regularmente, harás el manto del efod todo de azul. Y tendrá una abertura para la cabeza en el medio, y un ribete tejido alrededor. Apertura como la abertura de una prenda para que no se rompa. En su borde harás granadas de azul y púrpura. Y hilos escarlata alrededor de su dobladillo con cascabeles. Mira que tenía cascabeles. Estas son campanas reales que suenan. Campanas de oro, entre ellas una campana de oro. Y una campana de oro y una granada, en otras palabras, ya sabes que hay. Así es como va a ir alrededor del dobladillo de la bata Ro por todo el contorno y quedará así. Aarón, cuando él ministra. Y se oirá su sonido cuando entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no lo haga morir. Vaya, esto es interesante, ¿no? Y es un poco intrigante que el Señor no nos dé más información sobre todo este tema referente a estos cinturones que se ponen en el dobladillo de la prenda. Y lo ha hecho. Creó todo tipo de especulaciones e incluso historias sobre cómo esto, ya sabes, funcionó y demás, pero la mayoría de la gente cree que desde el sumo sacerdote, recordar, era la única persona. Eso fue permitido en el lugar santo y el lugar santísimo detrás del velo. Las campanas
habría proporcionado un recordatorio constante para aquellos afuera, que él estaba allí haciendo su trabajo y que no había sido asesinado, ya sabes, por hacer algo malo. Y eso. La campana era como, está bien, ahí está la campana, él sigue siendo bueno, él es, ya sabes, él está bien, algo así. Había uno. Había una historia que circuló hace años de que solían atar una cuerda alrededor de su pierna para que si moría pudieran sacarlo sin entrar, pero en realidad eso fue solo ficción. De todos modos, versículo 36 continúa, dice que harás un plato de oro puro y grabarás en él como grabadura de sello todo para el Señor, y lo fijarás sobre la mitra por un cordón azul, y estará en la parte delantera de la mitra, y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón llevará cualquier culpa de las cosas santas que el pueblo de Israel consagre como sus dones sagrados será regularmente en su frente para que sean aceptados ante el Señor. Ahora necesito que te detengas allí por un minuto porque acabamos de leer algo que es un poco difícil de entender. ¿Entiende? Y ese es en verso 38. Lo dice otra vez. Estará sobre la frente de Aarón y luego esta es la declaración que es un poco desafiante. Dice, y Aarón llevará toda iniquidad del santuario. Cosas que el pueblo de Israel consagrar, en otras palabras traer como su santo regalos. ¿No es interesante que Aarón cargue con la culpa del pueblo de Israel que traen sus ofrendas santas a Dios? Y tú dices, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Aarón llevará la culpa. Lo que necesitas saber es lo que están diciendo aquí. Es que las personas que traen sus ofrendas y sacrificios a Él, caballero, Dios es arrogante, que no van a manejar las cosas adecuadamente, y que estas personas son tales pecadores. Eso, se van a equivocar, van a cometer errores y van a incurrir en errores. Culpa. Relacionado incluso con traer sus ofrendas, ya sabes, quiero decir, aquí vienen, traen un animal para que puedan ser perdonados y van a cometer errores en el camino que van a hacer. Errores incluso trayendo los suyos. Sacrificio. En otras palabras, la gente ni siquiera puede hacer sacrificios adecuados sin pecar. Y entonces, Aarón va a cargar con su culpa antes de la caballero. ¿De qué es esa foto? Eso es Jesús. Eso es Jesús. Escuchar. También hoy traemos sacrificios al Señor. ¿Sabes que no podemos hacerlo por nuestra cuenta propio? ¿Sabes que ni siquiera nosotros podemos hacer lo que traemos y el sacrificio más importante que tú y yo hacemos? El Señor hoy somos nosotros mismos. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez le has dicho al Señor, mi Señor te ofrezco? ¿Lo has hecho alguna vez? Perfectamente, porque no lo he hecho. Nunca me he ofrecido de forma perfecta. Cometo errores incluso en mis ofrendas. Tengo que hacer mis ofrendas por medio de mi sumo sacerdote y tú también. Y saben que eso es exactamente lo que Pedro nos dijo. Déjenme mostrarles esto en la pantalla de 1 Pedro 2:5. Él dice que ustedes mismos, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Mirar esto es algo sagrado. Sacerdocio para hacer ¿qué? Oferta espiritual. ¿Los sacrificios son aceptables por sí mismos? No, son aceptables para Dios a través de Jesús. Cristo. Ya ves eso. Hacemos sacrificios espirituales al Señor, nos ofrecemos a nosotros mismos, ofrecemos lo nuestro. Ya sabes, podríamos decir, Señor, estoy cansado de, maldiciendo cuando me enojo, te ofrezco mi boca como sacrificio, te ofrezco mi lengua para que yo pueda. Para que limpies mi boca y pueda empezar a usarla para tu gloria y no para estupideces. Respuestas. Bueno, ya sabes que ni siquiera podemos hacer eso. Perfectamente. Pecamos en medio de la ofrenda. Sacrificios y por eso tenemos que hacer nuestros sacrificios a través de Jesús. Cristo. Él es quien limpia a nosotros. Nos redime. Y hace nuestros sacrificios aceptables. Así que si tus sacrificios y mis sacrificios son aceptables es por causa de Jesús, no por causa de tú. Y esa es la imagen que Dios está dando a través de Aarón. Versículo 39. Tejerás la túnica en obra de cuadros de lino fino. Harás también una mitra de lino fino, y un cinto de obra de recamador, y allí. Tú vas, ese es él.
Eso es todo lo de la vestidura del sumo sacerdote, los últimos versos. Hijo. El tipo de prendas más cotidianas para Aarón y los Erens. Hijos. Y sus hijos recuerdan que son los hombres que están en la línea para convertirse en sumo sacerdote cuando Aarón muera. Así dice para los hijos de Aarón. Harás túnicas, fajas y tiaras. Y los harás para gloria y hermosura, y los vestirás sobre Aarón tu hermano, y sobre sus hijos con él, y los ungirá, los ordenará y los consagrará, para que me sirvan como sacerdotes. Y vamos a pasar por un capítulo aquí que en el próximo capítulo. Todo es cuestión de ese proceso de ordenación. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Deberán llegar desde las caderas hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda de reunión, o cuando se acerquen el altar para ministrar en el lugar santo, para que no lleven culpa y mueran. Y esto será para él un estatuto perpetuo, y para el suyo descendiente después de él. Me pregunto si es aquí donde los mormones obtuvieron su ropa interior sagrada. Realmente lo sé, quiero decir, creo que no sé mucho al respecto, pero me pregunto si esto es un poco de dónde lo sacaron. Lo cual es una locura. Bueno, todo esto es una locura, pero ya sabes cuando llega el momento. Mormonismo. Pero de todos modos ahí lo tienes, así que tienes las prendas que se hicieron para Aarón y sus hijos, capítulo 29. Este es el ordenación, por lo que tenía que haber un proceso mediante el cual Aarón y sus hijos serían ordenados. Ordenado al sacerdocio y que básicamente ya sabes si usas la palabra ordenado. El consagrado significa ser elegido y apartado. Está bien, y ves la siguiente palabra, ahí, versículo 1, ahora esto es lo que les harás. Para consagrarlos y apartarlos para que me sirvan como sacerdotes. Toma una bebida de la manada, y 2 carneros, sin mancha, y panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, y hostias sin levadura, untadas con aceite. Harás de ellas flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y traedlos en la cesta, y traed el toro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Luego tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod, y el efod en el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y le pondrás la diadema santa en su turbante. Y tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza. Y ungirlo, mira, cuando ungían a la gente se derramó. No fuere tocado en aquellos días, entonces traerás a sus hijos, y les pondrás las túnicas, y ceñirás a Aarón y a sus hijos con fajas, y les atarás mitras, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así ordenarás a Aarón y sus hijos. Y uno podría pensar que el capítulo podría terminar allí, pero no. Tenemos muchos más detalles que analizar respecto a los sacrificios que se hacen. Entonces traerás el toro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre el novillo, y se acordarán del tabernáculo de reunión. Fue originalmente la tienda que Moisés erigió para ir a encontrarse con Dios. Luego, cuando construyeron el templo, comenzaron a llamarlo la tienda de reunión, y así el nombre fue transferido. Ahí lo tienes, así que podría estar refiriéndose aquí si fueron ordenados antes de que el tabernáculo existiera realmente construido. Y no sé si lo sabemos con seguridad. Podría haber sido la tienda de reunión donde Moisés se reunió con el Señor, o podría haber sido el tabernáculo, pero de todos modos quiero que te fijes que dice entonces traerás el toro delante de la tienda. Allí Aarón y sus hijos reposarán sus ramas, manos, sobre la cabeza del toro, y quiero explicar de qué se trata todo esto de la práctica de la puesta manos sobre la cabeza del animal sacrificado. Era una forma de conmutar los pecados del adorador, lo humano, el animal sacrificado, que luego murió en el lugar del adorador, y por supuesto, que estaba enseñando Dios a la nación de Israel. Él les estaba enseñando acerca de perdón a través de sacrificio o sustitución. Bueno, perdón a través del sacrificio y sustitución, y sabéis que todo tenía como objetivo llevarlos a comprender la obra futura del Hijo de Dios. No deberían haber tenido ningún problema en entender lo que Jesús vino a hacer. Me refiero a los judíos, digo, porque Dios los preparó para entender estas cosas por todo el sistema de sacrificios que Él mismo había preparado.
a ellos. Él continúa diciendo, entonces matarás al toro delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión, y tomará de la sangre del toro, y la pondrá sobre los cuernos del altar. Con tu dedo y el resto de la sangre derramarás al pie del altar. Y tomarás toda la grosura que cubre las entrañas, y el lóbulo largo del hígado y los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y los quemarás en el altar. Pero la carne del toro, y su piel, y ese estiércol, arderás con fuego, donde fuera del campamento. ¿Por qué? Porque es inmundo. Y como él dice, esta es la ofrenda por el pecado. Entonces, ellos quemaron lo que era apropiado para el sacrificio. Hubo en el altar, pero se llevaron el resto del animal. Eso era inmundo. Y lo quemaron fuera del campamento. Cierto, y esto se llama lo horrible. Son solo aquellas partes del animal que sabes que eran una. Ahora bien, este es el trato. Quiero conectar otro punto. Esta idea de quemar la piel del animal y de las demás partes inmundas fuera del campamento fue uno que no se perdió. Sobre el autor del libro de Hebreos del Nuevo Testamento. De hecho, escribió sobre ello y escribió sobre ese mismo proceso de sacar aquellas partes inmundas fuera del campamento. Se aplica a ti y a mí. Esto es lo que dijo en Hebreos capítulo 13. Él dice que tenemos un altar, de donde proceden los que sirven a la tienda. No tienen derecho a comer por los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada a los lugares santos por el sumo sacerdote como un sacrificio por el pecado. Sí, esos se queman fuera del campamento. Mira esto, aquí está la conexión. Jesús también sufrió fuera de la puerta para santificar al pueblo. A través de su sangre está hablando del hecho de que Jesús fue considerado inmundo, fue rechazado directamente por los líderes religiosos y demás. ¿Y entonces cuál es la conexión? Por lo tanto, vamos a Él, fuera del campamento, y llevar el oprobio. Él soportó, porque aquí no tenemos ciudad duradera, pero buscamos la ciudad que está por venir. Tipo. Esto habla de persecución. Ya sabes, de vez en cuando oigo a los cristianos hablar de persecución y esto. Incluso seguí por un tiempo a una chica en Instagram que eso solo realmente ha hecho de esto su vida, vocación, para llamar la atención sobre la persecución de los cristianos en todo el mundo. Pero después de un tiempo me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y no estoy tratando de criticar, por favor entiendan, pero lo que sentí que ella estaba tratando de hacer estaba diciendo que esto está sucediendo. Y esto está mal y es necesario hacerlo. Detener. Y luego comencé a repasar la palabra de Dios y veo pasajes como aquí, donde el autor de Hebreos dice, ya sabéis que Jesús sufrió fuera de la puerta y eso es una imagen. Esta es una imagen de lo que solían hacer, con esa parte del animal que era inmundo. Y Jesús padeció fuera de la puerta, así que vayamos a Él y llevemos el oprobio que Él llevaba. Ya ves, Jesús lo era rechazado. Y entonces, el punto de conexión para ti y para mí es que seremos rechazados por el mismo mundo que rechazamos a Jesús y no podemos esperar cualquier diferente. Bien. Si ellos crucificaron a nuestro caballero, quien no tenía pecado, y encontraron un motivo para crucificarlo, ¿qué van a hacer contigo y conmigo? Bueno, escucha. Jesús habló mucho de esto en los relatos evangélicos que nos preparó. De muchas maneras también. Entiende esto. Principio. Que cuando te conectas contigo mismo, Jesús, el mundo te va a odiar. Es así de simple. Eso. Entonces, por eso dice la Biblia, cuando estás pasando por sufrimiento, no creo que sea extraño, como si algo raro te estuviera pasando. Esto es exactamente lo que Jesús dijo que iba a suceder, no solo debemos aceptarlo. Aquí está el punto. Deberíamos abrazarnos. Él. Porque lo que la Biblia dice en relación al sufrimiento es lo que dice. A esto, tú eras llamado.
Sí, a esto fuiste llamado. Hola, Pastor Paul, no sé cuál es mi llamado. Bueno, parte de él es sufrir. ¿Cómo te agarra esa garra? Sí, ya sabes que queremos hablar sobre las llamadas divertidas donde la gente se dará cuenta. A mí. Pero tú te tienes a ti y yo tengo un llamado. En Cristo también. Sufrir. Sí, entonces vayamos hacia Él. Fuera de la ciudad. La ciudad es la imagen del mundo, vayamos hacia Él. Afuera. Y déjanos, con alegría, soportar el reproche que Él llevaba. Y Él. Desdén. ¿Sabes? Versículo 15. Entonces tomarás uno de los carneros, y Aarón y su hijo pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y luego nuevamente ese es el mismo proceso de conmutar pecados, y matarás al carnero y tomarás su sangre y la arrojarán contra los lados del altar. Luego cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus entrañas y sus piernas, y las pondrás en su hocico. Úpolos con sus pedazos y su cabeza y quema todo el carnero en el altar, es holocausto para. Es un aroma agradable, una ofrenda encendida para el Señor, y tomarás la ofrenda. Otra ram. Y Aarón y su hijo pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y degollarás al carnero, y tomarás parte de su sangre y la puso en la punta de la oreja derecha de Aarón y sobre las tímpanos de las orejas derechas de sus hijos, y en los pulgares de sus manos derechas y en los dedos gordos de sus pies, es decir, el dedo gordo de su mano derecha. Pasteles. Y echamos el resto de la sangre contra los lados del altar y leemos esto y decimos: ¿qué están haciendo aquí? Esto es un poco extraño. ¿De qué se trata todo esto? Bien recordado, gente. Esta es su ordenación. Este es su servicio de consagración donde están siendo ordenados y consagrado a esta obra del ser. Un sacerdote y lo que conlleva. Y lo notarás aquí, que se aplica la sangre a la oreja derecha, la mano derecha y el pie derecho. Y la razón de esto es que Dios básicamente está acomodando su proceso de pensamiento en lo que se refiere a mano derecha versus mano izquierda. ¿Entiendes que hoy en día no pensamos tanto en esto? Pero en aquellos tiempos la gente creía que la mano derecha era la mano superior. De hecho, llamaban a la mano derecha la mano de fortaleza. Bien. Yo, te lo he dicho muchas veces antes, cuando tú, como un padre, si fueres padre y tuvieses un hijo, le llamarías hijo de mi mano derecha. Jesús está sentado ahora a la diestra del Padre, precisamente porque esa es una imagen en él. Biblia de fuerza y justicia. Así es. ¿Por qué entonces? ¿Por qué unge la mano derecha, la oreja derecha, el pie derecho? Bueno, fue debido al hecho que la gente cree que los diestros eran superiores. Entonces Dios los está acomodando. Sabemos que ese no es el caso, pero lo está haciendo de alguna manera. En cuanto a decir que son los mejores de ellos, los más superiores de ellos se comprometen a la obra del Señor. Bueno, en otras palabras, es dar lo mejor de sí. Se trata de tomar a estos hombres, de sus mejores, y consagrándolo al Señor. Ya saben que Jesús usó un lenguaje similar incluso en el Nuevo Testamento. Muchachos, recuerden eso. Déjenme mostrarles esto en la pantalla de Mateo 5. Él dice que si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala lejos. Es mejor para ti perder uno de tus miembros que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Obviamente no es él, no está hablando literalmente aquí, no está diciendo que te mutiles. Él está hablando en sentido figurado. Pero ¿por qué dice correcto? Porque el pueblo cree que eso fue lo mejor. Él está diciendo que incluso si eres el mejor, hace que peques. Ya sabes, continuó diciendo, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo. ¿Por qué no dijo ojo izquierdo? Bien, de nuevo. Era una creencia común entre la gente que lo correcto es lo mejor. Tu ojo derecho es lo mejor. Tu mano derecha es lo mejor. Tu pie derecho es lo mejor, ¿verdad? Tu hijo primogénito es la mano, es hijo de tu mano derecha y es el mejor. Y él se lleva la mayor parte de la herencia. Así que entiendes cómo se dicen las cosas aquí y allá. Él está usando a Dios, lenguaje figurado, para hablar al pueblo en su entendimiento actual. Versículo 21. Luego tomarás de la sangre que está sobre el altar, y del aceite de la unción, y rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos que estaban con él. Y sus vestiduras serán santas, y las vestiduras de sus hijos con él. También tomarás la grosura del carnero, y la cola gorda y la grasa que cubre las entrañas, y el lóbulo largo del hígado, y los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos, y el muslo derecho, porque es de carnero.
ordenación y un pan y una torta de pan hecha con aceite y una oblea del canastillo de los panes sin levadura que está delante del Señor, y pondrás todas estas sobre las palmas de Aarón, en otras palabras, pónganlas en sus manos, y en las palmas de sus hijos, y agitarlos para una ola. Ofrenda delante del Señor. Y una ofrenda mecida es un poco misteriosa. Vaya, lo que creemos que hemos aprendido es que el sacerdote saludaría. Ellos recibían estas cosas en sus manos y las agitaban. Estas cosas hacia el altar, pero luego las traían de vuelta de nuevo, significando en eso: el sacrificio fue ofrecido a Dios, recibido de nuevo por el sacerdote y así compartido. Entonces, es un compartir, ya que esta ofrenda de olas está sucediendo. Es lo mejor que podemos encontrar en este verso 25. Entonces tomarás quíteselos de las manos y quémelos en el altar encima del holocausto. Aroma agradable delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová. Tomarás la bestia del carnero de la consagración de Aarón, y la mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová para el Señor, y será tu porción, y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida que se agita, y el muslo de la porción del sacerdote que se aporta del carnero de la ordenación de lo que era de Aarón y sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos, como un perpetuo dú del pueblo de Israel, porque es una contribución, será una contribución de el pueblo de Israel, de sus ofrendas de paz, su contribución al Señor. Así que, en otras palabras, lo que quedaba de ese carnero se le dio entonces a Aarón y Aarón sus hijos, y eso sería consumido por ellos como parte de la ceremonia usere, ceremonia de ordenación, en otras palabras. En nuestro idioma, diríamos que como parte de su ceremonia de ordenación tuvieron con una pareja. Sí, eso es básicamente todo y, por cierto, te das cuenta de que están quemando toda la grasa. Ustedes saben a qué huele la grasa. Ese eres tú. ¿Alguna vez has salido a caminar y ver la barbacoa de tu vecino? Y hueles algo y dices: oh, hombre, eso huele genial. Así es exactamente como olían las ofrendas. Es porque era toda la grasa que estaban quemando. Y probablemente olía increíble. No sé por qué agregué eso, pero pensé que debía hacerlo. Saber. Aparte de eso, es una especie de desastre sangriento. ¿Sabes? Quiero decir, realmente no me hubiera gustado ser sacerdote. En aquellos días, porque debían estar cubiertos de sangre todo el tiempo. Pero una vez más Dios estaba demostrando que el perdón es un asunto sangriento. Y hay mucha muerte. Hay mucha muerte involucrada en esto. Perdón. Sí, versículo 29. Las vestiduras santas de Aarón serán para sus hijos después de él. Serán ungidos en ellos y ordenados en ellos. El hijo que le sucede como sacerdote, el que entre en el tabernáculo de reunión para ministrar en el santuario, las vestirá 7 días. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y su hijo lo ofrecerán. Comed la carne del carnero y el pan que está en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Comerán esas cosas, con la cual se hizo expiación en su ordenación y consagración, sino un forastero. No comeréis de ellas, porque son santo. Y si alguno de la carne para la ordenación del pan, o del pan, más bien dejadlo hasta la mañana, entonces quemaréis el resto en el fuego. No se debe comer porque es santo. Así harás con Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Los 7 días los ordenarás. Vaya, el proceso de ordenación tomó un tiempo. Toda la semana. Y cada día ofreceréis un novillo como ofrenda por el pecado, para expiación. También purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirá para consagrarlo. 7 días harás expiación por el altar, y lo consagrarás con palabras cada día y el altar será santísimo. Todo aquel que toque el altar quedará santificado. Ahora bien, esto es lo que ofreceréis sobre el altar: 2 corderos, 1 año de edad, día a día, regularmente. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás al anochecer y con las primeras ofrendas. Cordero 1/10 de medida de harina fina, mezclado con 1/4 de hin de aceite batido, y 1/4 parte de un toque de vino para libación. El otro cordero ofrecerás al anochecer y ofrecerá con ella una ofrenda de cereal y su libación como en él. Mañana como ofrenda encendida de olor agradable al Señor. Será un holocausto continuo por vuestras generaciones, a la entrada del tabernáculo de encuentro delante del Señor, donde me encontraré con ustedes para hablarles allí.
Me reuniré con el pueblo de Israel, y será santificado con mi gloria. Yo consagraré el tabernáculo de reunión y el altar, también a Aarón y sus hijos. Yo los consagraré para que me sirvan como sacerdotes, y habitaré entre el pueblo de Israel y seré su siervo, su Dios, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Podría yo habitar entre ellos? Yo soy Jehová el Señor. Su capítulo de Dios. 30. Me dice que harás un altar, lo pondremos en la pantalla para que puedas verlo. Aquí hay una representación de ello, sobre el cual quemar incienso. Lo harás de madera AAA. Su longitud será de 1 codo. Recordarás que 1 codo era aproximadamente 18 pulgadas. Y 1 codo su anchura. Deberá ser cuadrado. Y su altura será de 2 codos. Será de una sola pieza con él y lo revestirás de oro puro. Su parte superior y sus lados y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor, y la pondrás sobre su cabeza. Haz 2 anillos dorados para ello. Puedes ver en la imagen los postes que van en esos anillos. No están allí, pero debajo de su moldura, en 2 lados opuestos de ella, las harás y Serán soportes para postes. Para llevarlo harás las varas de madera de acacia y las cubrirás con oro. Así que ahora llegamos al El altar del incienso de que se trata, es solo para que las cosas huelan bien. En el Santísimo o en el Santo lugar. No, por cierto, ¿sabes qué es el altar del incienso? Alguien. Ya sabes, allá por los No años lo era. 70, algunos de ustedes. Digo, quemar incienso se volvió muy popular en Años 70. Lo odié un poco, sobre todo porque apestaba. Pero, pienso que este era este incienso. Realmente hermoso, ya verás cómo lo hacen en un momento. ¿Pero qué es lo que representa el incienso en la Biblia? Es una imagen de tus oraciones llegando ante Dios. Como un dulce aroma. Eso solo. Tamices. Hacia el cielo. Déjame mostrarte un par de escrituras. Salmo PM. En primer lugar el Salmo 141. Si mi oración considerada como incienso delante de ti, y el alzar de mis manos, como el sacrificio de la tarde. Y entonces recordarás algo que Juan vio en el libro de Apocalipsis capítulo 8, dice, y otro. Un ángel vino y se paró ante el altar con un censor dorado. Y le dieron mucho incienso para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso, Con las oraciones de las santas rosas. delante de Dios de la mano del ángel. ¿No es eso? Eres fascinante. Red. Levantarse ante Dios. Como un dulce incienso que llena los pasillos del cielo. Simplemente pienso que es simplemente asombroso. Versículo 6. Y lo pondrás delante del velo, Que está encima del arca del testimonio. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo y Aarón estará contigo. quemar incienso fragante sobre él. Cada mañana. Cuando él viste las lámparas, eso significa que pone aceite en las lámparas. Y quemará incienso sobre él, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer. Y lo quemará como ofrenda de incienso continua delante del Señor. A lo largo de tu generaciones. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento a alguien que fue a quemar incienso delante del Señor? Era de Juan el Bautista. Padre. ¿Ustedes recuerdan eso? Zacarías. Déjame mostrarte esto en la pantalla del capítulo 1 de Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea. Había un sacerdote llamado Zacarías en la división de Abías. Y tenía una mujer de las hijas de Aarón, cuyo nombre era Elizabeth. Ahora bien, mientras servía como sacerdote delante de Dios, cuando su división estaba de servicio, según la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quema incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y ¿ustedes recuerdan que eso lo asustó y? El ángel básicamente le dijo a Zacarías que su esposa iba a tener un hijo. Y Zacarías no lo creyó porque ella ya había pasado el punto de tener hijos, pero claro que eso. Nació un niño y ese era Juan el Bautista. Así. Se puede ver que esto estaba sucediendo incluso en el Nuevo Testamento. Pero había advertencias. Eso fue junto con estas tareas. Mira el versículo 9 en tu Biblia. No ofrecerás incienso no autorizado en ello, o un holocausto. No es allí donde ocurren esas cosas, ni una ofrenda de cereal, y no derramarás libación sobre ella.
Y Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año. Y con la sangre de la ofrenda por el pecado para expiación hará expiación por él una vez. En el año por vuestras generaciones es santísimo al Señor, así el único tiempo sangre. Tocado. El altar del incienso se utilizaba una vez al año cuando el sumo sacerdote Santificarlo para el próximo año. Ahora llegamos al impuesto del censo. El Señor le dijo a Moisés, cuando hagáis el censo del pueblo de Israel, entonces cada uno dará al Señor el rescate de su vida cuando los cuentes, y no habrá plaga. Entre ellos, cuando los enumeras, ¿qué está pasando aquí? Dios le está diciendo a la gente que ustedes pertenecen a mí. Así que, cada vez que se cuenta a la gente y se hace un censo de ellos, tienen que pagar un rescate para ellos. Vida. De lo contrario, una plaga vendrá sobre el pueblo de Israel, y vosotros recordáis cuando David tomó una opinión del pueblo. Y obviamente, La gente no tenía que pagar eso. Censo. Impuesto. Y se desató una gran plaga entre el pueblo de Israel y murió mucha gente. Todo está registrado en 1 Crónicas capítulo 21 si quieres leer sobre ello, pero el pueblo estaba obligado a pagar un impuesto del censo porque habían sido rescatados por el Señor y ahora sus vidas les pertenecen a Él. ¿Qué te dice eso? ¿Te ha rescatado Él? Caballero, ¿A quién pertenece ahora tu vida? a Él. Creo que sí. Mire 1 Corintios capítulo 6. Pantalla. ¿No lo sabes? Pablo escribe que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, no sois vuestros. Fuisteis comprados por precio. Así que glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y mira lo que Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 1. Sabiendo que lo eras rescatado de las formas feudales heredadas de sus antepasados, no con cosas perecederas como plata o oro, no es así como te compró, Con la preciosa sangre de Cristo. Como la de un cordero sin defecto ni mancha, así. ¿Perteneces a Dios? Sí. Mira lo que ves, lo que Dios les está enseñando. A través del Antiguo Testamento. Tú perteneces a mí. Tú me perteneces, eres mía. Bueno, no tienes derecho a irte y vivir tu vida como crees que debería ser vivida. Yo compré. Él. Lo compré. Con la sangre de mi Hijo. Y ahora me perteneces. Escuchen, gente, esto no es opresivo. Esclavitud. Eso es libertad. Ya sabes por qué. Porque Dios Es el único en el universo. ¿Quién está libre? Así que si perteneces a Él, Estás. gratis. Nunca pienses que tu cristianismo es una esclavitud. Es libertad. Aquel a quien el sol libera es realmente libre. Está bien. Versículo 13. Cada uno que está contado en el sentido Dará este medio ciclo, que no es mucho, según el ciclo del santuario. sekel son 20 garas. Medio sekel como ofrenda a el Señor a todos los contados en el incensario, de 20 años arriba. Dará la ofrenda del Señor, el rico no dará más, ni el pobre dará menos. Que el medio sekel. Cuando dais la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas, y Dios quiere que sepáis que el valor es el mismo. A Él. Independientemente de si tienes mucho dinero o no tienes ni un céntimo para frotar. Eres igual para Él. Y dice, tomaréis el dinero de la expiación del pueblo de Israel. Y lo dará para el servicio de la tienda de reunión, para que sirva de memoria a los hijos de Israel. Delante del Señor para hacer expiación por tu vida, por lo que había un doble propósito al recibir esto. Impuesto del censo, y era para recordarle al pueblo de Israel que pertenecen al Señor. Pero también era para financiar el trabajo continuo de cuidar el templo que de curso tuvo un costo conectado a él. Ahora más instrucciones sobre algunos muebles. El Señor le dijo a Moisés, harás una fuente de bronce. Ponlo en la pantalla para que puedas verlo. Con su pararse de bronce. Para lavar esto se llama la palangana de bronce, también se le conoce como la fuente de bronce. Algunas Biblias, y era básicamente solo un gran lavadero. Realmente para el sacerdote, porque sabes que se pusieron muy sangrientos. Cuando manipulaban a los animales, usaban esto para lavarse. Y lo pondrás en medio del tabernáculo de reunión. Y el altar. Y pondrás en el agua con la cual Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies cuando
Entran en la tienda de reunión o cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar una ofrenda de alimento. Al Señor se lavarán con agua, para que no mueran se lavarán las manos y los pies. Pies para que no mueran, será estatuto perpetuo para ellos y para sus descendientes, a lo largo de sus generaciones. Y luego el capítulo termina con algunas instrucciones acerca de la unción, aceite y el incienso. Voy a explicar esto muy rápidamente porque, es decir, básicamente les está dando el receta por sus especias. Había líquido, mirra, canela, baya, aromático, caña, casia. Y simplemente miras a través de eso y es bastante genial. Y debían tomar todas estas cosas y mezclarlas todas juntas. El aceite de la unción. Y también para él, incienso. Y, básicamente lo que dijo el Señor al final del capítulo es eso. Cualquiera que haga algo parecido, como un perfume que debe ser cortado de su pueblo, porque esto es especial. Esto es especial para el Señor. Está bien. El capítulo 31 es genial. Corto. Así que vamos a hacer esto muy rápido. El Señor le dijo a Moisés: mira, te he llamado por tu nombre, Basilea, El hijo de Uri, el hijo de ella de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Dios, con habilidad e inteligencia y con conocimiento y todo. artesanía para idear diseños artísticos, para trabajar en oro, plata y bronce, en el corte de piedras para engastes y en el tallado de madera, para trabajar en todo oficio. Y he aquí, yo le he puesto como Olavo, el hijo de cada uno De la tribu de Dan, y se lo he dado a todo hombre capaz. capacidad, para que hagan conforme a todo lo que yo os he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre él y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, y el candelabro puro con todos sus utensilios, el altar del incienso y el altar del holocausto, con todos sus utensilios y el ve. Y quedó así, y las vestiduras finalmente labradas, las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote y las vestiduras de Y sus hijos por su servicio como sacerdotes, y el aceite de la unción y el incienso fragante. Porque en el lugar santo haréis conforme a todo lo que os he mandado. Y luego la última cosa que el Señor da Aquí. Este es otro recordatorio sobre el sábado. Y dice que el Señor le dijo a Moisés: hablarás al pueblo de Israel y dirás sobre todo: guardad mis sábados, porque esto es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, el Señor, santificaros. Guardaréis el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profesa lo profana, sino que será condenado a muerte cualquiera que haga algún trabajo en él. Aquella alma será cortada de entre su pueblo. 6 días. ¿Será que se hará el trabajo, pero el séptimo día es un día de reposo solemne y santo? Al Señor cualquiera que haga algún trabajo en el día de reposo será condenado a muerte, por lo tanto el pueblo De Israel guardarán el sábado, observando el sábado por sus generaciones como pacto para siempre. Es señal perpetua entre mí y los hijos de Israel, que en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, y el séptimo día descansó, y se sintió renovado. Y se lo dio a Moisés, cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí. las 2 tablas del testimonio, Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que lo último de lo que vamos a hablar mientras cerramos aquí es el sábado. Y quiero preguntarte un simple pregunta. Cuando leemos eso, versos, ¿quién hizo Dios? Decir, el sábado era. ¿Entre quién dijo que era? Mira el verso 13. Debes hablarle al pueblo de Israel y decir: Sobre todo guardaréis mi sábado, porque es señal entre vosotros. a mí, ¿Y tú quién eres tú? Israel, por todas vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor. Yo soy el que se hunde. Versículo 16. Por lo tanto, el pueblo de Israel guardarán el sábado, Observando el sábado a través de sus generaciones como a pacto. Era parte del pacto, muchachos. Aquí está mi pregunta para usted: ¿estamos bajo el antiguo pacto? No. Y luego finalmente mirar el verso 17. Es una señal para siempre entre mí y la gente de Israel.
que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y 3 veces allí, dijo entre quien está la regulación del sábado. Yo y Israel. ¿No es una locura que los cristianos vengan y digan que tenemos que mantenernos firmes? Sábado. En realidad, es simplemente una locura para mí. Es como si no hubieras leído el libro. Bueno, lo hicieron, leyeron el libro. Aquí está. Problema. Se lo tragaron. Anzuelo y plomada. Una enseñanza falsa y aquí está. La iglesia toma el control. Israel. Sí, eso fue lo que pasó. Y los mandamientos que fueron dados a Israel ahora son transferidos a él. Iglesia. Y lo creyeron. Aunque Dios dijo en Jeremías capítulo 31, voy a hacer un nuevo pacto y no será como el antiguo pacto. Y eso también está en su Biblia. Y estoy hablando de los adventistas. Generalmente ya sabes que así es como los llamamos. Personas que guardar el séptimo día, sábado, porque creen que son necesarios. Dios guarda el sábado y sabes que incluso hay pasajes en el Nuevo Testamento donde el Nuevo Testamento. Los escritores dicen que estoy preocupado por ustedes, porque ustedes se mantienen especiales. Días. Y Pablo escribe y dice, no dejéis que nadie os juzgue por un día de reposo. Que nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis o por el día de reposo. Día. Y aún así, ellos continúan manteniendo su posición de que ustedes saben que deben guardar el Sabbat. Hecho. Puede que no sepas esto. Pero los adventistas del séptimo día creen que durante la gran tribulación, la marca de la bestia. Voluntad. Ser. adorar en un día distinto al sábado. Eso es lo que creen, eso es lo que han sido. Enseñó. Ese es un problema, ¿ves? Porque simplemente es eso, simplemente va en contra de lo que se dice, de la palabra de Dios. Es horrible bíblico. Exus. Y es sencillamente erróneo. Ahora, ¿qué sabes que estoy diciendo? Ya sabes, ¿qué estoy diciendo sobre los adventistas del séptimo día? Sé que creo que algunos de ellos pueden ser genuinos en su fe. No soy yo, no me corresponde juzgar. Y me alegro de no ser yo el juez. Y por cierto, también deberías estar contento por ello. Pero, ¿sabes? ¿Estoy diciendo que algunos adventistas están perdidos? No, no estoy diciendo que hay un área en la que están completamente equivocados. Totalmente equivocado. Lo siento. Ya sabes que no va a ser así. Comprometer el sábado es una hermosa imagen de Jesús. Jesús dijo, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. En otras palabras, llénelo. Arriba. Y Jesús es Él. Imagen de nuestro descanso sabático. Porque lo que Dios le dijo a Israel fue, no funciona en el descanso del sábado, el día de reposo, y eso es lo que hacemos. En nuestra relación con Jesucristo y en lo que se refiere a lo que Él hizo en la cruz, no trabajamos para nuestra salvación, descansamos En la obra terminada de Jesucristo. Y eso es lo que el autor de Hebreos también continúa explicando en el capítulo 4 de Hebreos. De todos modos, ahí es donde nos detendremos. Oremos. Padre, te damos gracias. Te alabamos. Te amamos. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Dios que nos llena de todo buena cosa y te esperamos Cada día. Nutrir. y lléname de bondad y gracia. Y sabiduría. Y orientación. Y te agradecemos por tu palabra que nos has dado y te agradecemos por cómo se muestra tan hermosamente. Envíanos una foto de Jesucristo, el perfecto Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio de Dios, por quien somos salvos. Y es en ese nombre que oramos y dice todo el pueblo de Dios. Amén. Dios lo bendiga. Que tengas un buen resto de tu noche.